Muy bien, entonces mi nombre es Julio César García Casallas. Yo soy químico farmacéutico, médico, con una maestría y especialización en farmacología, farmacología clínica, y además tengo entrenamiento en medicina interna. Trabajo actualmente en la unidad de cuidado intensivo de la Clínica Universidad de La Sabana. Soy allí el director del Departamento de Farmacología Clínica y Terapéutica y soy el jefe de especialización de farmacología clínica también de la Clínica de la Universidad de La Sabana. Entonces, esta charla que vamos a dictar se llama Inmunoterapia y Sepsis, y la idea es presentar los conceptos iniciales a través de un caso clínico de lo que es la respuesta inflamatoria frente a la sepsis. Entonces, iniciamos con un caso que tuvimos precisamente allí en la clínica de la Universidad de La Sabana, un paciente de 78 años, 80 kilos de peso, con antecedente de úlceras varicosas con tratamiento antibiótico previo hasta hace 3 meses. Con cuadro de 6 horas de dolor progresivo en tercio inferior de miembros inferiores posterior a la caída de la cama, 30 centímetros de altura. Esta corresponde, es una mujer de esa edad, de ese peso, asociado pues a enrojecimiento, a eritema, a edema y a calor. O sea, es una paciente que llega con unas úlceras en sus piernas, ¿cierto? Y que posterior a la caída de su cama, pues la paciente presenta una exacerbación de esa úlcera varicosa. La paciente es valorada en el servicio de urgencias, donde reportan un cuadro compatible de celulitis, o sea, una infección de piel y tejidos blandos normal, en pierna derecha, y deciden iniciar este antibiótico habitual que se utiliza en la práctica clínica habitual, que es la clindamicina, que tiene un espectro frente a gérmenes productores de celulitis, principalmente estafilococo aureus. Entonces, este es el caso de la paciente. 4 horas después, la paciente presenta un deterioro clínico, y miren cómo en la parte superior, o sea, el miembro inferior derecho, pues ya tiene un color distinto al miembro inferior izquierdo, ¿cierto? Y posteriormente miren cómo ya presenta exfaselación, ya presenta un compromiso general, ¿sí?, progresivo, donde, me devuelvo un instante, antes era en el tercio inferior, ahora es todo el miembro superior, miembro inferior derecho. Este es un acercamiento a lo que tiene precisamente esa paciente. Y entonces, en la UCI, por el deterioro después que se presenta, se encuentra con estos signos vitales: frecuencia cardíaca de 120 por minuto, presión arterial de 70-55, o sea, taquicárdica, hipotensa y febril, con temperatura 38.9. Una coloración violácea desde el maléolo tibial hasta la articulación costofemoral, flictenas, desfacelación de la cara posterior del muslo, úlceras que comprometen la cara anterior de la pierna derecha de 6 centímetros con bordes necróticos y secreción escasa. Signos de hipoperfusión, y en ese momento se optimiza el tratamiento, es decir, pues se inicia tratamiento antibiótico, se reanima a la paciente. Miren el tratamiento antibiótico de amplio espectro, meropenem, vancomicina, se suspende la clindamicina y se lleva un procedimiento quirúrgico que requiere a esa paciente, que es la fasciotomía. ¿Por qué? Porque ya todo el compromiso del miembro inferior es severo y es necesario pues debridar y buscar tratar de salvar esa paciente. Lo cierto es que cuando llega a la unidad de cuidado intensivo tiene estos paraclínicos, tiene un pH con un bicarbonato ahí en los dos. Recordemos que el pH normal es 7.4, habitual al ingreso a la UCI es 7.21, con un bicarbonato en 14, cuando lo normal para nuestra latitud y altitud en Colombia es de 20-21 el bicarbonato. Aquí está en 14, o sea, está en un proceso de acidosis. Ácido láctico en 3.1, transaminasas, que son pues la función hepática, en 130, creatinina en 2.5, también elevada cuando lo normal es 1, sodio en 130, está el sodio un poco bajo, y el potasio 3.8, que para los valores normales, digamos, los rangos del valor, eso es normal. Pero lo cierto es que después de haberle hecho fasciotomía, reanimado, después de haberle agregado antibiótico de amplio espectro, mire lo que tenemos 18 horas después. ¿Qué tenemos? El pH va para abajo. Yo les he dicho que lo normal es por debajo, digamos, lo normal es de 7.4, digamos, alrededor de 7.4. Miren cómo está en 7.1, ¿cierto? O sea, empeoró.
El bicarbonato, que en lugar de llegar a 20 va a 10, o sea, va empeorando. El ácido láctico, que es un marcador de mortalidad temprano en estos pacientes con sepsis, también se eleva de 3.1 a 3.9. Lo ideal es que esté por debajo de 2. Por debajo de 2. Las transaminasas también, sobre todo la LT, que es más hepática, digamos, está en 155, o sea, empeoró. La creatinina, que lo normal es 1, ya subió a 2.8. Y el sodio, que lo normal es 130, ya vamos en 132, y el potasio se va disminuyendo. O sea, ¿qué sucedió 18 horas después de ingresar a la unidad de cuidado intensivo? En lugar de mejorar, empeora. Esa es la realidad de este tipo de pacientes. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué hacemos? O sea, ya hicimos metas de reanimación, ya iniciamos antibiótico en la primera hora de amplio espectro. Obviamente, después de la fasciotomía se toman cultivo y se mira qué tipo de germen es, pero ya tiene un antibiótico de amplio espectro. Ya se ha hecho, digamos, el abordaje inicial, pero la paciente va en franco deterioro. Entonces, la idea es revisar los conceptos claros de inmunoterapia, pero en esta parte inicial vamos a revisar la inmunología general de los procesos infecciosos. Entonces, una aproximación fisiopatológica en las perspectivas terapéuticas y los pros y los contras de la inmunoterapia. Entonces, en esta primera sesión vamos a ver la aproximación fisiopatológica de la sepsis. Esto corresponde a una frase que nos lo da el padre de la medicina moderna, Sir William Osler, por ahí en 1890 y pico, 1900, a finales de 1800, nos muestra esto, que muchas veces el paciente no se muere por la bacteria, se muere por la respuesta inflamatoria que hace frente a la bacteria. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de disminuir esa respuesta inflamatoria. Hay un artículo reciente que nos publica el doctor Guillermo Ortiz y el grupo, digamos, de episepsis, cuyo líder es el doctor Fabián Jaimes. Nos muestra en Biomédica 826 pacientes, de los cuales 51% de esos pacientes generaron la sepsis en la comunidad, 44% en la UCI y 5% en el hospital. Los principales microorganismos causantes, si ustedes los ven, son principalmente gram negativos, o sea, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, ¿cierto? Todas las especies de gram negativos, enterobacterias en general. Miren que en la parte de hospitalización es mayor, el 74%, pero no hay que descartar los gram positivos. ¿De quién estamos hablando? De Staphylococcus aureus, como esta paciente. O sea, una infección en piel y tejidos blandos, la mayor probabilidad es Staphylococcus aureus. Y por último, los hongos. Lo más interesante son revisiones ya, digamos, del año 2000, luego más actuales en New England Journal of Medicine de 2007-2008, donde nos dicen, mire, la sepsis en general, la mortalidad es 7.17%. Se presenta una incidencia aproximada, ¿cierto?, en Estados Unidos de 400.000 pacientes. Y la mortalidad puede llegar hasta el 17%. Cuando ya el paciente genera un compromiso de órganos, ¿cierto? Actualmente ya, digamos, el concepto de sepsis severa como tal ha ido en desuso, pero digamos que cuando ya hay compromiso de órganos, encontramos una mortalidad que puede llegar al 53%. Y cuando ya el paciente está hipotenso, o sea, tensión arterial baja, o necesita inotrópicos, o sea, medicamentos por la vena para subirle la tensión arterial, la mortalidad es del 60%. O sea, grande. Y lo cierto es que hágale lo que le haga uno a este tipo de pacientes, ¿cierto? Igual se mueren. ¿Por qué? Porque no puedo controlar la respuesta inflamatoria. ¿Listo? Recordemos que hay unos signos de respuesta inflamatoria y están definidos por temperatura, por frecuencia cardíaca, por frecuencia respiratoria y conteo de glóbulos blancos, de 12.000 o menos de 4.000, más de 12.000, menos de 4.000. Hoy por hoy también hablamos de conceptos adicionales que son el SOFA, por ejemplo, que es un marcador, digamos, una escala para definir si el paciente va mejor o peor, que se hace en las unidades de cuidado intensivo.
A la larga, los componentes de la sepsis están aquí mencionados. Entonces, la arquitectura en general de la respuesta inflamatoria está dada por la relación entre la bacteria y el huésped, o sea, el paciente. La bacteria tiene unos componentes específicos. ¿Cuáles son esos? Son su componente de la pared bacteriana. Corresponde a lipopolisacáridos en gram negativas, son unas estructuras específicas, ya lo vamos a ver. Y en gram negativas y en gram positivas el ácido lipoteicoico, por ejemplo. Pero el DNA, la estructura en general de la bacteria, hace que el huésped genere una respuesta inflamatoria. ¿Qué tipo de respuesta inflamatoria va a producir este huésped? Va a producir una respuesta debido a esta estructura. Estas son las bacterias gram positivas al lado izquierdo, gram negativas al lado derecho, y generan una respuesta inflamatoria porque estos son sustancias que no reconoce el organismo como propias, ¿de acuerdo? Que en general se le conocen como exotoxinas o endotoxinas. ¿Qué son exotoxinas? Exotoxinas son principalmente de los gram positivos, tipo Staphylococcus aureus, y el ejemplo típico es un componente de su pared, que es el ácido lipoteicoico, y genera una respuesta inflamatoria altísima. Lado izquierdo. Lado derecho, endotoxinas, son más de las gram negativas, son producidas por los lipopolisacáridos, y es una respuesta débil, inespecífica, ¿cierto? Casi siempre, digamos, la sepsis por un gram negativo no es tan florida, no es tan severa como lo hace un gram positivo, pero igual por los dos casos se mueren los pacientes. Y en general es esto, miren, en la parte superior vemos las bacterias, al lado izquierdo gram negativa, al lado derecho gram positiva, pero en general ellas reaccionan con unos receptores de la membrana ¿de quién? De los linfocitos, en general, de los linfocitos. Se le conocen como los TLR, ¿sí los ven allí? De color rojo, verde, naranja, ¿cierto? Los TLR. Esos TLR generan una respuesta inflamatoria que al final producen sustancias proinflamatorias. ¿Cuáles son las sustancias proinflamatorias? Miren, aquí lo podemos ver. Entonces, una bacteria que está al lado izquierdo reacciona con una célula presentadora de antígeno, que casi siempre es el macrófago. Recordemos que lo fagocita. Esa fagocitosis hace que después el macrófago se lo presente al linfocito T, CD4, ¿se acuerdan? Linfocito helper. Y este linfocito permite la producción de todas estas citoquinas. Interferón gamma, factor de necrosis tumoral, citoquinas, y eso genera inflamación, atraen más células de la respuesta inflamatoria y generan a la larga la respuesta. Después ya recordemos que se producen los anticuerpos por los linfocitos B, ¿cierto? Inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina A, y esos anticuerpos, inmunoglobulinas, van a producir neutralización, opsonización y fagocitosis y activación del complemento. ¿Listo? Entonces esa es la respuesta inflamatoria grande. ¿Y aquí qué vemos? Entonces miren lo que hacen en general la respuesta. Por un lado, arriba, anticuerpos. ¿Esos anticuerpos qué hacen? Detienen la respuesta inflamatoria, o sea, neutralizan la bacteria o permiten la mejor fagocitosis. Activan el complemento. ¿Qué hace eso? Lisis bacteriana, ¿cierto? Pero por el otro lado pueden generar activación de otras células inflamatorias como los neutrófilos y generan más respuesta inflamatoria. Entonces yo necesito controlar esa respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque esa respuesta, esas interleuquinas, son las que me generan cómo está el paciente. Me explico. ¿Qué produce en él? Fiebre. ¿Qué más va a producir en él? Astenia, dinamia, o sea, el paciente se encuentra débil. ¿Qué más va a producir? Hipotensión arterial. ¿Qué más va a producir? Incremento de la permeabilidad vascular, o sea, el líquido se extravasa y el paciente se empieza a hinchar, se empieza a edematizar, ¿de acuerdo? Todas esas interleuquinas son las que me producen eso. Y miren, la lesión endotelial, ahí hay un polimorfo nuclear, o sea,
unas células de la respuesta inflamatoria, generan proteasas, se generan hipercoagulabilidad, todo eso lo produce la bacteria, vasodilatación, alteración de la permeabilidad, o sea, se sale, ¿cierto? El líquido del intravascular se sale al espacio extravascular, alteración del tono vascular, por eso se produce vasodilatación, hipotensión, se producen trombos, ¿listo? Trombos, y finalmente, esta es la respuesta que yo espero. A la larga, una respuesta al lado izquierdo que se llama una respuesta inflamatoria. Se le conoce como los modelos moleculares asociados a patógeno, al lado izquierdo. Entonces, se me genera una respuesta inflamatoria severa, donde, miren la microcirculación sublingual, normal, ¿cierto? Y esto es un paciente en choque. ¿Sí ven? El antibiótico para que penetre allí, muy complicado, 1. 2, si yo estoy reanimando a un paciente, todo ese líquido se puede salir al espacio intersticial, no queda en el espacio intravascular, y esto es lo que está sucediendo en un paciente que está en sepsis, ¿sí? Destrucción completa. Hay unos signos fríos paulatinamente que cada vez se toman más en cuenta, por eso se toma más en cuenta el SOFA para el diagnóstico de sepsis, junto con la respuesta inflamatoria. CIRS, arriba dice respuesta inflamatoria sistémica, eso es CIRS. Abajo, CARS, es la respuesta antiinflamatoria. O sea, un paciente puede entrar en respuesta inflamatoria severa o en respuesta antiinflamatoria. ¿Qué lo va a matar? Las dos cosas. El paciente, hoy por hoy, ¿qué sabemos? Que el paciente, aquí hay una gráfica muy bonita de Virulence, eso es del año 2014, donde nos dice, principalmente en Nature también aparecen gráficas similares, donde el paciente a la vez se está inflamando y antiinflamando en una respuesta frente a una bacteria, que si eso persiste en el tiempo es lo que mata al paciente. Yo tengo que llevar al paciente a donde dice recovere, ¿cierto? Hasta ahí, tratar de que se recupere, pero si se mantiene la línea roja o la verde, eso es lo que mata al paciente. Para ir redondeando este primer video, esto es un artículo precisamente del grupo del doctor Fabián Jaimes de la Universidad de Antioquia, que aparece en Critical Care of Medicine de 2014. Y él estudia diferentes pacientes en la unidad de cuidado intensivo del Hospital San Vicente de Paúl y llega a unas conclusiones bien interesantes. Y es, la presencia excesiva de interleuquina 6 genera mayor mortalidad. Segundo, la presencia de HLA, si no se aumenta en el tiempo, también aparece mayor mortalidad. Conclusión, paulatinamente tenemos que medir más interleuquina 6 para saber si el paciente se muere o no se muere en el tiempo.